de un trimestre a estos ya casi 2 años han cambiado un montón de cosas. Pues como que estábamos acostumbrados a la presencialidad. El trabajo se metió al hogar, la escuela se metió al hogar, pues no es un espacio para precisamente atender lo laboral. Para mí el pizarrón es incomparable. En ese momento entendí que la conexión que nosotros podamos tener, aquí nos dimos cuenta que va mucho más allá que la escuela y que la tradicional. ¿Cómo rayos iba yo a sustituir las piezas en una sesión a distancia? Docencia en tiempos de crisis. 4 perspectivas diferentes. Una transformación educativa. Las clases en línea. Beatriz Albores. Y bueno, pues yo estudié la carrera de licenciatura en educación preescolar. Estudié filosofía Montessori, que es una carrera afín también a la educación, con una metodología distinta. En Montessori, bueno, manejamos multigrados. Yo estoy en preescolar, en lo que son, bueno, yo estoy con los más pequeñitos. Nosotros tenemos un material diseñado especialmente por María Montessori. Es un material específico en color, en tamaño, en peso, cada uno diferente de las diferentes áreas que manejamos en Montessori. Aquí en Montessori trabajamos de manera individual. Entonces, con un chiquito estoy en una mesa trabajando animales del mar, con otro estoy trabajando figuras geométricas, con otro estoy trabajando exprimir esponja para la motricidad fina. En Montessori siempre la parte emocional es la uno que evaluamos. O sea, no podemos hablar que un niño va a poder aprender a leer si no tiene esta parte emocional resuelta o de menos acompañada. Hola, me presento. Mi nombre es Omar Pérez Baños. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales. Imparto generalmente las materias de metodología y algunos temas relacionados con innovación educativa, política educativa y mediaciones culturales. La forma de trabajo en la que yo me incorporo en la UAM forma parte de una estructura que se denomina UEA, que es la forma en la que se organizan las materias, unidades de enseñanza-aprendizaje, en la que yo, junto con otros 2 colegas, repartimos un conjunto de temas en función de la especialidad de cada uno, por supuesto, con el propósito de generar una discusión o un proceso de enseñanza multidisciplinario que al final va a derivar en un proyecto en el cual los alumnos van a trabajar vinculando precisamente esas 3 áreas. El proyecto se denomina Eje Terminal y una de mis funciones es contribuir a una de las ramas que articulan ese eje terminal. También suelo, como parte de la organización de las UEAs, asesorar a algunos de los equipos que se organizan dentro de estas clases para que lleven a buen término su proyecto. La mayoría usamos Classroom. Después de 2 años yo ya estoy muy familiarizado con Classroom y me resultaría todavía más problemático migrar esa dinámica de trabajo a plataformas como Moodle o Shine. No soy muy diestro, pero suelo hacer últimamente en este último trimestre, suelo hacer videos cortos sobre temas que les resultan problemáticos en clase. Videos de 5 minutos que los subo y los pueden consultar como tratando de complementar lo que discutimos en clase. La parte de la presencialidad es algo que yo extraño mucho y que me parece fundamental para dar clases, ¿no? Los encuentros cara a cara te dan un montón de información sobre si los alumnos están entendiendo el tema o en realidad lo están sufriendo. Soy la maestra Elsie Alejandra Martínez Martínez, licenciada en Educación Especial, área de atención intelectual. Laboro en la escuela primaria ubicada en el Estado de México, en una comunidad rural. Mi función es como maestra de apoyo en el servicio de USAER, dentro del nivel de educación especial. María del Carmen Ortiz Flores. Soy docente en la escuela pública de nivel superior, pero soy supervisora escolar y asesora pedagógica en nivel básico. Mis grupos son muy pequeños, es un posgrado. En el posgrado hay otras condiciones. Los estudiantes vienen porque quieren estudiar el posgrado,
están convencidos de lo que van a hacer y hay un gran compromiso. En otras condiciones, por ejemplo en educación básica, te decía que acompaño a maestros que están con clases en el nivel primaria y pues sí, la interacción ha cambiado muchísimo. La Organización Mundial de la Salud en 2020 declaró situación de pandemia debido a que el virus COVID-19 se estaba expandiendo desde Wuhan, China, hasta todos los continentes del mundo. En México, el 11 de marzo del 2020 se declaró el confinamiento y con ello el cierre general de las instituciones educativas de manera temporal. Dentro del confinamiento, las y los docentes tuvieron que impartir clases virtuales y esta experiencia marcó un antes y después en su docencia, dejándoles memorias de las emociones que sintieron ante los retos de las clases virtuales, frustración, retos tecnológicos, la flexibilidad que nació en ellos y la forma en la que se aprecia el trabajo en equipo de padres y docentes son algunos ejemplos de ello. Yo claro que confiaba que algo se podía hacer, sin embargo decía, no está el ambiente, no está el material, es complicado, una larga distancia. Esa clase a mí me generó no solo dificultades pedagógicas, también me estresó muchísimo, porque justo tenía que encontrar la manera de que ese saber en particular, que está muy asentado en la materialidad de las piezas, no solo se sustituyera por una representación virtual, sino también que resultara relevante para los alumnos en un contexto en el que todos teníamos miedo por nuestra salud, ¿no? Me sentí limitada, frustrada, preocupada y pensando que no había manera de sacar adelante a los niños, pues, ¿no? A veces, la mayoría de veces no es la misma atención que los niños ponen estando presencial que detrás de una pantalla. Fue precisamente el ir buscando esas estrategias que me hubieran dicho, por ejemplo, ¿no? El uso de Zoom, el uso de Meet. Al principio no desconocía yo que tenía el silenciador, que yo podía silenciar, que yo podía manejar, ¿no? Los papás también no tenían el conocimiento de otras plataformas, de cómo manejar otras plataformas, o simplemente no querían, o simplemente el uso de datos pues era el obstáculo. Toda la humildad, ¿sabes? La humildad de saber que reconozco que necesito de alguien más, que necesito de más elementos, estrategias para poder abordar esta situación imprevista y de urgencia que se dio por el amor a mis niños, ¿no? De pensar que no estén solos. Ahora la pandemia nos vino a centrar en la parte de darnos la mano. Funcionamos todas muy bien, nos apoyamos, algunas se desesperaban, otras llorábamos, otras hacíamos, pero dentro de ese dolor nos conteníamos con esta unión de compañerismo y eso fue muy lindo también. Me di cuenta que todos necesitamos de todos y en esta pandemia, hablando de la situación docente, fue muy claro que se abrió un campo de energía y de comunicación enorme con los padres de familia, papitos que yo ya tenía antes, que había una muy buena relación, porque aquí tratamos siempre de hacer vínculo con los papis, pero nada que ver con el vínculo que se hizo ahora, ¿no? Abrieron su corazón, se comprometieron a apoyar a los chiquitos. Y pues en tanto no soy especialista de la psicología, la única manera que yo tenía para apoyarles era más bien decirles que entregaran sus trabajos cuando resolvieran su problema y si no era el caso, bueno, ver la manera de hacer una evaluación extraordinaria. Porque me daba cuenta que nos cansábamos mucho, tanto ellos como yo, no era la misma dinámica, ¿no? Estar frente a la computadora, aunque sosteníamos en clase presencial sesiones de 4 horas, yo decidí dividirlo eso en un tiempo síncrono de 2 horas y lo demás con asincronidad, ¿no? Entonces esas actividades que realizaban de manera síncrona pues después eran traídas en la siguiente sesión a la socialización
Eso de manera general, y en algunas otras sesiones pues sí acordábamos más tiempo dependiendo de la actividad que se estuviera abordando. Entonces fue ir decidiendo qué actividades sí podían quedar dentro de ese tiempo síncrono, y después ir teniendo mucho como la cadencia de las clases. Te estoy hablando como de la implementación, de la planeación y de la clase en sí al mismo tiempo, porque es muy difícil separarlas, ¿no? Por cuestiones de análisis lo podemos separar, pero siempre es lo que tú logras implementar te da pauta para poder hacer modificaciones en la planeación, ¿no? Y es mutuo, pues, recíproco. Entendemos que la flexibilidad hace que ninguno se rompa, que todos vayamos caminando conforme las situaciones, bien o mal, se nos vayan presentando, pero esta flexibilidad nos ayuda, pues que tanto la relación con el docente, el alumno y los padres de familia esté fluyendo desde esta parte flexible. Durante la pandemia, las instituciones educativas decidieron continuar con el currículo formal, impartiendo clases virtuales que causaron dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desigualdades en el acceso a las tecnologías y un sentimiento de incertidumbre por parte de las y los docentes hacia el nuevo modelo educativo. La docencia tuvo que modificar su forma de enseñanza, recopilando en el camino experiencias de todo tipo al impartir las clases en línea. En este segmento, descubriremos cuáles fueron las desventajas y ventajas que pudieron identificar. ¿Qué tanta cobertura iba a tener la modalidad a distancia? ¿Y con qué tantos recursos iban a contar los alumnos para poder cubrir con las demandas que implica, pues, estudiar una licenciatura? Aún así, esta plataforma de Meet sí, pues, me ayuda a llevar la sesión, pero todavía tiene varias áreas de oportunidad a mejorar. Un poco arbitrario también, porque también te vas dando cuenta que por la conexión muchos entran y salen a cada rato, muchos no hablan o no se interesan, pero la mayoría participa. Tuve que repensar los tiempos, no sostuve la misma cantidad de tiempo síncrono que en tiempo presencial, tuve que modificar, y eso también fue importante, ¿no? Poder repensar esto, tomar decisiones al respecto, ¿no? Hasta dónde, qué actividades puedo trabajar y son importantes trabajar de manera síncrona, cuáles puedo proponerles de manera síncrona para poder estar haciendo como este híbrido. Limitaciones técnicas que enfrentan sobre todo ustedes, porque no pueden pagar la licencia de un software que se necesita para aprender alguna técnica, ¿no? Porque la mayoría solo cuenta con celulares para tomar clases y eso limita la consulta de materiales, el registro de sus notas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, creo que es una desventaja que tiene que ver más bien con el contexto en el que migramos, que es la situación laboral, la situación de precariedad que evidenció la pandemia. Por ejemplo, a un programa, a una plataforma necesitaban, pues, recargar el teléfono para poder todos, o necesitaban datos, utilizar un formulario, pues también la parte de los datos, y la mayoría pues no podían responder a ese cambio. A mí, para presentar un tema, me gusta mucho usar el pizarrón, y me gusta mucho usarlo porque anoto las cosas que me dicen los alumnos, ¿no? Porque creo que de ahí se va reconstruyendo el texto y se va abordando el tema. ¿Qué pasa cuando migramos a la computadora? Pues que en realidad las pizarras digitales no son tan eficientes como el plumón, ¿no? Es más difícil escribir, es más lento, y esto de alguna manera me obligó a buscar muchas otras estrategias que llevaron desde tomar nota en la libreta, en mi libreta, cosa que no resultaba del todo eficiente porque ustedes no podían ver lo que yo estaba anotando. Sí cambió la participación, el manejo del grupo es complejo para ciertos maestros todavía más, sobre todo para quienes no tenían mucho manejo tecnológico. ¿Cómo fomentar o cómo leer el ánimo de la clase en este formato? Me hubiera ayudado a mí un montón. Y eso permite que podamos estar trabajando de manera colaborativa en ciertos documentos y sin la necesidad de estar pues cada quien haciendo su parte y después, ya sabes, ¿no? Reuniéndose, etcétera. Que a mí en cuestión virtual me funcionaba mucho la parte visual,
y auditiva, y siempre tener mucha música, mucho movimiento, sobre todo hablando por la edad de los pequeñitos, para que no logremos el cansancio y se queden siempre. A veces me decían, no, todavía no acabe, ¿no? Y les decía, sí, ya acabó. Fue tener asesorías individuales o por equipos con la gente que no sabía nada de esa tecnología, ¿no? Para trabajar a su ritmo, porque de otra manera iban a quedar desfasados y la clase iba a terminar siendo para los que tenían ya tienen un uso más avanzado. Creo que todos vivimos, pero pocos nos asumimos tal vez a decir de manera oficial, es la practicidad de estar en casa, ¿no? De no tenerte que trasladar, pues sí, el impacto que ello tiene inclusive en la economía, ¿no? En el gasto, pero también en el tiempo, sobre todo, ¿no? Los tiempos de traslado a veces complican, entonces pues eso ayuda muchísimo. Toda la humildad, ¿sabes? La humildad de saber que reconozco que necesito de alguien más, que necesito de más elementos, estrategias para poder abordar esta situación imprevista y de urgencia que se dio por el amor a mis niños, ¿no? De pensar que no estén solos. Algo que agradezco mucho es que aquellos que no se animaban a hablar participan mucho por chat. Y he descubierto que también tienen un montón de cosas interesantes que decir. Entonces yo puedo leer las participaciones y ya sé que están ahí y que pusieron atención y que tuvieron algo relevante que decir en el tema. Eso cambió. Expandió la posibilidad también de invitar inclusive, por ejemplo, a otros colegas en los que en otro momento les habría sido difícil venir presencialmente y compartir con los estudiantes esta parte de colaboración y de trabajo interdisciplinario, y esto pues ayudó muchísimo, ¿no? Además de que pues la gente siempre, uno se va abriendo círculos de gente muy generosa académicamente, ¿no? Entonces pues tienes la posibilidad de invitarlos y acceden con mayor facilidad porque pues está esta parte del traslado y también de viáticos, etcétera. Las mejores experiencias educativas fueron contactarme con mis niños, ver que sí se logró lo que yo dudaba al principio, y te digo, la verdad es que mi mayor herramienta fue el decir, yo tengo aquí el conocimiento y aquí está el niño. Entonces creo que la mejor experiencia fue darme cuenta que lo esencial no dejó de existir, ¿no? Que se cerraron las escuelas, muchas cosas, pero lo esencial en una formación educativa, que es el docente y el alumno, ahí estaban. Y entonces reafirma que si era escuela de gobierno, que si escuela rural, que si escuela de paga muy elegante, no importaba porque se cerraron. Lo único que quedó es lo más valioso. Y eso yo creo que es mi mejor experiencia, el reafirmar y el creerme que lo importante que somos los docentes. Es muy delicado y peligroso también, porque de verdad somos muy importantes en la vida del alumno, desde la edad temprana hasta siempre. Entonces también el hacer esa conciencia de a qué grado el docente influye, interviene en la vida del niño o del ser que se está formando. La posibilidad que tenemos inclusive de esto, ¿no? De grabar las sesiones, de poderlas tener como respaldo y poder remitirnos a ellas cuando sea necesario. O si un alumno en estas circunstancias que te decía de complejidad por la pandemia, por enfermedad o por la enfermedad de alguien muy cercano, no podía conectarse, pues estaba la posibilidad de grabar la sesión y que ellos pues posteriormente, digamos, se pusieran al corriente, ¿no? O sea, tomaran las actividades o pudieran tomar notas de lo que se había trabajado, etcétera, cosa que en lo presencial pues no sucedía, ¿no? Las y los docentes, al verse involucrados a este cambio tan drástico de la enseñanza, experimentaron diferentes sentimientos, como lo fueron incertidumbre de no saber qué pasaría, frustración al desconocer el nuevo método de enseñanza y estrés por no saber si el alumnado seguía la clase. Claro que no todo fue malo. También experimentaron sentimientos de felicidad al notar los logros que su alumnado había obtenido. Los dejaba como así de que nos vemos mañana, chicos. Entonces, esta parte de misterio, de ser flexible, a pesar de las situaciones tecnológicas, que se fue el internet, que me quedaba congelada, que de repente me salía, ya sabes, los niños, o sea, regresaba yo a la pantalla y seguían ahí. Yo decía, ay, siguen mis niños, bendito Dios, o sea,
Entonces, buscando siempre métodos y estrategias. Posibilidad un tanto forzada por la necesidad de llevar las clases, de buscar recursos en internet que probablemente sabíamos que existían, pero que no nos vayamos obligados a buscar y mucho menos a usar. Reconocimos, y hablo en plural porque esto lo hemos platicado con mis compañeras y yo me uno a ellas, que nos dimos cuenta que lo más importantísimo eran los niños y la docente. Que la escuela, que para nosotros era pues sí ese templo donde gracias al universo podemos fluir con los niños, claro que es muy importante y claro que tiene una función vital también, pero nos dimos cuenta que los niños y los docentes están, donde estén niños y docentes puede haber aprendizaje. Entonces, eso nos llevó a calmar mucho. Y cada una buscó herramientas, estrategias. El aprender para qué sirve Jamboard, ¿no? En un primer momento tú dices, pues sí, son post-its, anotas cosas, qué bonito. Pero cuando empiezas a ver que te permite empezar a vincular o a jerarquizar ideas y que de esas ideas tú puedes ir armando ideas más complejas, eso no lo descubrí hasta mucho tiempo después y en realidad fue una cuestión de error y prueba con los grupos, ¿no? De alguna manera estuve experimentando conmigo y con los grupos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero al final Jamboard a mí me permitió abordar temas pues algo complejos con grupos y creo que a ellos también les resultó inclusive hasta didáctico y atractivo, ¿no? Otras herramientas que me llevó mucho trabajo aprender como Flipgrid pues fracasaron, ¿no? En realidad no les resultaban atractivas por distintas razones. Hubo mucha reflexión en esta parte, en darme cuenta qué importante es la expresión verbal, física para ellos. Siempre a veces que estamos como de manera rutinaria, se supone que lo tenemos claro, que siempre hay una manera, pero ahora fue a distancia, tenía que ser mucho más enfatizada, tenía que ser como mucho más clara. Sí tuve que tomar estrategias de otros métodos tradicionales. Situación emocional, refiero que muchos niños tuvieron la pérdida de madres, de abuelos, con los cuales convivían, con los cuales tuvieron pues 1 año y medio en casa y que regresan. Pues apreciar muchas cosas que de manera presencial podemos ver. El lenguaje también no verbal de un niño es fundamental para nosotros y a través de lo virtual, de la pantalla, pues entre que está mamá y pasó la abuelita y no se podía apreciar esta parte. Entonces aprendí cómo valorar el niño que hace contacto visual, que al principio estaban mudos, ¿no? Nadie hablaba, o sea, estaban impactados con lo que yo decía, que les decía, ¿me entendieron? ¿Alguien quiere decir algo? Cero. Y terminaron, bueno, hasta te voy a bailar, Betty. Y entonces ya como que fueron ganando confianza, ¿no? Entonces aprendí a evaluar otras cosas diferentes, o sea, no tan preciso como puedo ver de manera presencial, como puedo darles una charola con una cubeta con agua y ver que no pueden cargarla, a este niño le falta esta fuerza, entonces qué actividades les voy a dar, eso pues no lo pude ver, muchas cosas que para nosotros es importante en cuestión de su desarrollo, pero sí me enfoqué mucho en lo emocional. El niño que podía hablar, levantar la mirada en pantalla, el que aprendió a compartir, el diciendo su trabajo, el que terminó hablando cuando no hablaba, los niños que tuvieron sus berrinches dentro del Zoom y entonces yo pude hablar con ellos, que fijaron la mirada y escuchaban mi voz y podía darles como esa contención y se calmaban. Los alumnos expresaban tanto el sentir de ellos. Para ellos era motivante ver al maestro o platicar con el maestro. Me daba alusión a que no iba a ser tan largo, ¿no? Obviamente es temporal porque estamos ya regresando un poco, ¿no? En las actividades híbridas, pero pues lo primero era no sentir tanta incertidumbre, solamente pensé en, bueno, pues hay que confirmarnos, hay que ir a casa y después trabajar desde allá, ¿no? Pero nunca pensé que fuese tan largo, tanto tiempo. A más de 1 año de confinamiento, el Gobierno de México decidió que gracias al avance de la vacunación en el país, las instituciones educativas podrían volver a impartir clases en modalidad mixta y escalonada al alumnado.
Este proceso de cambio despertó nuevas opiniones acerca de las interacciones y mediaciones que tuvieron en la virtualidad con el alumnado, dejando entrever sus sentimientos hacia esta nueva experiencia. Yo creo que de lo virtual, hablando de la edad, mis pequeños, no creo importante rescatar ahorita nada. O sea, sí es claro para mí que no lo necesitan a esta edad, ¿no? No es nada que pueda sustituir un buen libro, sustituir algo vivencial. A esta edad no. Creo que quizá en otros niveles educativos sí, desde luego. El periodo de atención en la virtualidad con los niños a veces también puede ser menor, ¿no? Se cansan más rápido. Precisamente por eso, pues existe demasiado rezago. Ahora, en las clases, pues sí se ve el rendimiento del alumno. Se pierde como esta dimensión emocional de la copresencialidad, ¿no? Cuando algún tema te gusta o te entusiasma, se nota y la clase fluye de otra manera. Eso aquí yo no he encontrado que se dé, o se ha dado en ocasiones muy extrañas, ¿no? Sin embargo, en educación básica sí es latente. La desigualdad social implica mucho para muchas familias. Las familias están, pues ya sabes, los daños colaterales de la pandemia, el desempleo, etcétera, están mucho más preocupados por tener que comer y dar de comer a sus hijos que por que puedan mandar las actividades o se puedan conectar de manera síncrona. Aún así, los maestros hacen un gran esfuerzo por contactarlos, por darle actividades, por acompañarlos a hacer llamadas telefónicas, inclusive visitas domiciliarias, ¿no? Un poco a veces, pero sí existe esa dificultad. Fueron más independientes en el sentido de la realización de sus actividades, bueno, así. ¿Cómo fomentar o cómo leer el ánimo de la clase en este formato me hubiera ayudado a mí un montón? En mi caso no tuve ningún estudiante tampoco que no tuviera la posibilidad de conectarse. No quiero decir con esto de que tal vez a todos les fuera fácil, no lo sabemos. Claro, y si algo nos enseñó esta pandemia es a ser flexibles. Me hubiera gustado que alguien me dijera cómo monitorear esas cosas cuando en realidad no tienes un contacto con la gente, ¿no? Porque una de las principales características, yo creo que de dar clases en línea es no verle las caras a los alumnos. Evidentemente fue necesaria esta parte también personal, ¿no? Que a lo mejor en la presencialidad uno pasa por alto muchas veces, ¿no? No te das cuenta simplemente. ¿Qué tan importante puede ser para los alumnos aprender Arduino cuando tal vez su familia perdió trabajo o se enfermó? Todas esas cosas a mí me resultaron bastante problemáticas para diseñar la planeación. Por alguna razón, cuando te trasladas a lo virtual, tú tienes que tener más claridad. Yo creo precisamente porque se vuelve más difícil abordar temas complejos. Prácticamente eso. Muchos papás también se preocupaban de, pues, maestra, por favor me puede apoyar con tal situación. Mire, mi hijo en su cuaderno escribió tal respuesta. ¿Me puede orientar para saber qué decirle o qué hacer? Porque pues habla acerca de que se quiere morir, habla acerca de que tiene mucho miedo, que quiere estar con su abuelita y su abuelita pues acaba de fallecer de COVID. Hace poco platicaba con una colega, madre de una amiga maestra también, y decía, yo estuve a punto de renunciar, ¿no? O sea, para mí, y con muchos años de servicio, ¿no? Muchos años, mucha experiencia, pues yo estuve a punto de renunciar, lloraba en las mañanas porque no sabía qué hacer con mis niños, cómo conectarme, aunque había gente que me ayudara, ¿no? Entonces sí creo que las realidades son muy diversas y lo que te comparto es desde mi realidad, pero es importante mirar, ¿no? Que no todo es como uno lo vive. Con esta modalidad se obtuvieron diferentes aprendizajes, los cuales les permitió brindar una variedad de consejos y tips a sus colegas, con el fin de evitar posibles conflictos durante su enseñanza en la modalidad mixta. Que puedan darse 5 minutos. Es que a veces los tiempos que se tienen para poder programar y planear y demás, a veces son como mecánicos. Entonces yo creo que esta parte sí nos enseñó
a quitar mucha información, quedarnos con lo valioso. El consejo más importante en cuestiones para seguir como la situación virtual es quitar como mucha información, dejar lo esencial y fijarse muy bien en la etapa educativa de los niños, de los jóvenes o de la edad que sea educativa, ¿no? Porque a veces olvidamos, tenemos generalidades y olvidamos esta parte. Y que lo virtual nunca va a ser como lo presencial. Entonces no podemos trabajarlo de la misma manera. Entonces sí buscar estrategias que nos ayuden. Yo con el tipo de alumnos que tengo puedo usar unas, pero a mi compañera que tiene el mismo grupo que yo, tiene otros niños con otras necesidades, no puede usar mi misma estrategia. Entonces sí es como personalizar las estrategias que vayas a usar, no por el nivel educativo en el que están, sino por la situación especial, características y necesidades de los alumnos que estés tratando. El organizar, tener muy bien organizado la clase, tener una estructura. Fue tener asesorías individuales o por equipos con la gente que no sabía nada de esa tecnología, ¿no? Para trabajar a su ritmo, porque de otra manera iban a quedar desfasados y la clase iba a terminar siendo para los que tenían ya tienen un uso más avanzado. Hay temas que se le dificultan más a unos alumnos que a otros y lo que hago es abrir sesiones extraordinarias en donde se presentan las dudas, ¿no? Y luego con el propósito de no seguir avanzando sobre el tema, porque si avanzamos y ellos no entendieron los fundamentos, pues en realidad no van a terminar entendiendo nada de la clase. Procuro hacerlo, de alguna manera mantener una comunicación, porque creo que esos lazos, aunque sean distantes y aunque sean impersonales, de alguna manera generan cierta seguridad en las personas, ¿no? Saber que están acompañados o que le pueden escribir a alguien, yo creo que es importante y es importante que lo sepan. Digamos, la prueba relevante es esa, que participen, que se animen a hablar, sobre todo sin importar si están bien o mal, ¿no? Lo que me interesa es que me digan o que me den a entender qué tanto entendieron o qué tanto no entendieron, porque así yo puedo cumplir mi función de facilitador. De otra manera, pues yo nada más estaría llegando a exponer el texto y creo que eso no es... ni siquiera me da chance de saber qué también van ellos en el proceso de aprender el contenido, ¿no? Entonces, para mí lo importante son las participaciones en clase. Tal vez la posibilidad de que presentaran ensayos en formatos que no sean textuales, por ejemplo, videos, podcasts, sería algo que a mí me gustaría mantener. A mí me gusta mucho usar el Jamboard, porque de alguna manera te permite vaciar ideas, primero vaciarlas y luego darles orden y jerarquía, ¿no? Eso de alguna manera creo imita un poco la dinámica del pizarrón. Tal vez estoy idealizando mucho el Jamboard, pero esa herramienta me gusta usarla. No a todos los alumnos y las alumnas les gusta, a algunos les resulta confuso, cosa que tomo como indicativa justo de cómo aprendemos a trabajar los textos, a ordenar nuestras ideas. Yo lo continuaría usando si por ejemplo hubiera la posibilidad de usar una pizarra digital o transmitir lo que tengo en mi tablet en el pizarrón, me gustaría mantenerlo. Hace poco platicaba con una colega, madre de una amiga maestra también, y decía, yo estuve a punto de renunciar, ¿no? O sea, para mí, y con muchos años de servicio, ¿no? Muchos años, mucha experiencia, yo estuve a punto de renunciar, lloraba en las mañanas porque no sabía qué hacer con mis niños, cómo conectarme, aunque había gente que me ayudara, ¿no? Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que se animen, que conozcamos cada vez y colaboremos con otros en el conocimiento de otras plataformas digitales que nos puedan sistematizar las actividades, que nos permitan pues realmente plantear verdaderas actividades que demanden cognitivamente, ¿no? Siendo el nivel, sin importar el nivel que tengamos, que tampoco nos confiemos que la tecnología lo es todo, sino que está ahí todo el trabajo y la decisión como maestros, ¿no? Todo el trabajo de planeación, que no subutilicemos las tecnologías, que no creamos que porque se ve más colorido y están imágenes y se puede mover y ya está animado, eso hace que los alumnos aprendan más, sino que es pues justo todo el acompañamiento y la riqueza que tenga la situación didáctica que apliques o que promueva cierto
conocimiento o el caso que les propongas a los alumnos de análisis o las lecturas. No tiene que ver solo con que tengan más apertura a ellas o más, digamos, posibilidad de acercarse a distintos materiales, sino lo que uno hace con ellos, ¿no? Entonces creo que tenemos que seguir ampliando, y yo les animaría a eso, a seguir ampliando nuestro bagaje tecnológico, y ahora que regresemos a la semipresencialidad o lo que cada una de nuestras instituciones tenga a bien organizar, pues que no nos olvidemos de seguir utilizando estas herramientas tecnológicas, ¿no? Que de verdad no creamos que vamos a seguir a regresar a la normalidad como estábamos antes y a descansar y decir, ay, ahora sí otra vez estoy en mi zona en la que me encontraba antes, sino que sigamos con este reto de poder hacer un uso eficiente de la tecnología. Tomar nuevas decisiones de cómo dosificar las actividades que vas a plantear, los objetivos que te vas proponiendo, cuáles son mejor trabajarlos en la presencialidad, cuáles son mejor trabajarlos en la virtualidad, y entonces pues ir tomando nuevas decisiones. Yo creo que va a tener un nuevo, digamos, una nueva etapa de normalización en el que podamos volvernos a habituar. En la actualidad, las instituciones educativas se consideran un espacio seguro. Las medidas de sanidad siguen en pie, pero ante un inminente repunte de casos COVID por nuevas olas de contagio, se han tomado consideraciones para el diseño e implementación de nuevas políticas educativas. La Secretaría de Educación Pública dice que no es necesario dejar las clases presenciales. Entonces, ¿usted cree que las clases mixtas sean el futuro de la educación? Y ahora con esto de la pandemia, pues yo creo que se establecieron las condiciones para diseñar un montón de modelos pedagógicos que consideran lo presencial y lo virtual, ¿no? No creo que en términos estrictamente educativos eso cambie. Si eso cambia, yo creo que va a responder más bien a políticas educativas, ¿no? A la forma en la que el Estado decide seguir organizando, ¿no?, la educación. Pero que las condiciones están ahí y los aprendizajes se generaron para mantenerse ahí, sí, ¿no? En función de eso yo te diría, se va a mantener en mayor o menor medida, con mayor o menor éxito, pero se va a mantener. No, lo que me impresionó es que los niños que ya conocían el lugar, llegaron, tomaron la charolita, guardaron o sea, empezaron de una manera natural. Yo hasta me senté y los dejé fluir. Y dije, bueno, de verdad, nunca debemos dudar de ellos, nunca. Esta capacidad de resiliencia, de seguir, de continuar, fue maravillosa. Al ver que a los niños poniéndoles un ambiente apto para ellos, con retos adecuados a su edad, con niños que son sus pares, donde ellos empiecen a enriquecerse, no hay manera que se frenen, ¿no? Entonces se dio de una manera muy linda este regreso. Aún pequeñitos, yo me quedé impresionada, de verdad, de ver como si hubiera pasado un fin de semana, llegaron el lunes, así. Entonces fue también un aprendizaje. Yo lo he visto así. Hay muchos padres de familia que porque no pueden a lo mejor venir a dejar a sus hijos a la escuela, porque no pueden o no tienen quien vaya y venga a recogerlos, pues fueron los que prefirieron una educación a distancia. Sí. Y se tendría que trabajar mucho precisamente en cómo desarrollar esa educación mixta, porque pues a lo mejor todavía no nos queda claro. Yo creo que tienen que venir desde cambios internos de los programas para poder sostenerlo. Evidentemente lo vamos a sostener un buen tiempo porque pues al parecer, ¿no?, la contingencia sigue y está esta parte de pues que todavía tenemos que tener sana distancia, etcétera, ¿no? Las recomendaciones que hacen hacia el sector salud, creo que se va a sostener por sí solo un buen tiempo, pero creo que después puede suceder que no. Pero creo que tiene que sostenerse, sí puede ser el futuro, pero tiene que sostenerse desde la institución y todo seguir con esta flexibilidad de poder trabajar de esta manera. Yo en lo personal me encanta trabajar desde mi casa también y me gustaría mucho estar trabajando de manera híbrida,
porque totalmente virtual, ya decía yo hace rato, es muy cansado, y para el quehacer también que hago docente, de visitas a aula, etcétera, también quisiera estar con los niños, ¿no? Salir y estar ahí en el aula, pero hay muchas cosas que hago que pudiera hacerlos virtualmente sin problemas, ¿no? Entonces, en lo personal sí creo que podría ser un muy buen híbrido, una muy buena posibilidad, pero creo que hay que sostenerlo. Y que en esta parte de, digamos, ampliar nuestro bagaje tecnológico, pues nos animemos a tener como una posibilidad. Ay, perdón. ¿Me das un minuto? Si no, ¿sí? Perdón. Perdón, es parte de las desventajas.